Hola, volvemos a esta hoja de ruta y seguimos reflexionando, pensando, escuchando ideas en este momento tan crítico de Colombia, pero sobre todo tan desafiante. Estamos con el ex procurador Fernando Carrillo, que ha hecho unas propuestas muy interesantes para esta salida de la crisis, pero además está de fiesta porque es uno de los protagonistas de la celebración de los 30 años de la Constitución del 91. Estamos en muchos eventos para recordar cuál es la carta que nos rige, cuál es la carta de derechos, que incluso en estos momentos podemos contar con ella justamente para que nos dé las salidas a la crisis. Fernando Carrillo, gracias por estar en este espacio de Noticias Caracol ahora. Encantado, María Alejandra. Muy feliz de estar aquí con ustedes y con toda la audiencia. Bueno, ¿cómo se ve desde la distancia un país que usted conoce, que usted quiere, con el que ha trabajado desde lo público y que acaba de dejar de alguna manera en este trabajo tan intenso que fue la Procuraduría? Esa distancia, esas noticias, esas preocupaciones, ¿cómo las ha tramitado, Fernando? María Alejandra, se ve un país malherido, fracturado, sitiado, una democracia amenazada, arrinconada y sobre todo unos problemas sociales que no tienen solución a la vista. Porque lo que se ve desde afuera, además, es un diálogo que no llegó a ninguna parte, un diálogo que está congelado y que a lo único que no puede llevar todo este estallido social es que esto no produzca algo positivo, que quede únicamente en un, y es triste decirlo, en un reguero de muertos, de desaparecidos, de policías heridos, de destrucción de bienes públicos y privados, de 14 billones de costo por cuenta de la protesta social. Y eso es lo único que no se puede perdonar, digámoslo así. Los chinos han dicho siempre que las crisis son oportunidades. Eso puede ser verdad, pero lo peor es que se despilfarre una oportunidad como esta para hacer los cambios sociales que exige la calle y que son totalmente legítimos, porque esto no fue solo un problema de orden público, hay una efervescencia social y la necesidad de llenar un déficit social que hay en Colombia con reformas sociales. Y a eso hay que enderezar todos los esfuerzos. El 26, hoy es 26 de junio y estamos a 2 días de que se cumplan ya 2 meses del inicio del paro nacional y de todo lo que ha traído consigo, que es lo que usted está mencionando, el estallido social. Y uno empieza a ver que Colombia jala un poco para intentar normalizar esa situación. Entonces, un poco el relato va quedando en la violencia, en atacar, digamos, esos fenómenos como una expresión, digamos, de violencia, pero sin mesa de negociación, sin agenda, sin el comité de paro, digamos, unificado para plantearle realmente cosas al gobierno y el gobierno también tomando medidas unilaterales, haciendo políticas públicas y sacando leyes, decretos, etcétera, que van como por otro camino, uno no ve que se vayan a encontrar. Eh, Esto puede pasar justamente así, como ese reguero de muertos y no trascender. Es como decíamos en estos días, levantar el tapete y barrer por debajo y que no pase nada. ¿Cómo lograr una convocatoria? Eso es precisamente, María Alejandra, esa descripción lo que tenemos que evitar a toda costa. Lo único que no puede pasar es eso. Después de tanta efervescencia en las calles, además con pretensiones legítimas, porque estoy hablando de la protesta pacífica, por supuesto, no de Sí, los violentos, que los vándalos, porque esto era medio bipolar, ¿no? De día era la fiesta democrática, la protesta, las nuevas ciudadanías manifestándose y de noche entraban los violentos a tratar de borrar con el codo lo que habían hecho con la mano, pues los que pacíficamente estaban protestando. Yo creo por eso que hay que encontrar una fórmula de unión. Todo el mundo habla de la necesidad de un gran pacto, de un gran acuerdo nacional, sí. incluso de un contrato social, el contrato social de la Constitución del 91. Usted mencionaba ahora precisamente los 30 años de la Constitución. Yo creo que hay que aprovechar esos 30 años de la Constitución. Yo me la he pasado en estos 3 últimos meses de vida académica escribiendo un libro sobre lo que tuvo éxito hace 30 años, María Alejandra. Y lo que tuvo ¿Y qué éxito fue? ¿Qué fue? fue, primero, la búsqueda de un consenso dentro de toda la diversidad, dentro de todo el miedo, la incertidumbre, algo muy parecido a lo que está pasando hoy en día, cuando todo el mundo decía lograr un consenso en una asamblea constituyente, eso es absolutamente imposible. Yo he dicho, porque además lo intentamos a través de unas cumbres de diálogo social que hicimos en la Procuraduría,
que lamentablemente terminaron, que lo que hay que programar, lo que hay que demostrar es que esos diálogos que son improbables, hay que convertirlos en consensos que muchos creen que son imposibles. Se logran. Cuando comenzó la constituyente hace 30 años, María Alejandra, nadie se iba a imaginar que Álvaro Gómez y Antonio Navarro siendo la cabeza de un movimiento que había secuestrado al doctor Álvaro Gómez, no 10 años antes, ni 20, 9 meses antes, Sí, iban a claro, acaba de reunirse pasar. en la constituyente, iban a hacer el consenso político más grande de la historia de Colombia, mucho más importante que el Frente Nacional. Y yo creo, María Alejandra, que este es un momento cuando uno le enseña a los estudiantes constitucional, derecho constitucional, uno les dice, mira, hay momentos de la historia de los pueblos que son momentos constituyentes, que son momentos en donde hay que transformar las cosas. Ese fue el momento de 1991. Y es hoy, no para reformar la Constitución, sino para acudir al constituyente primario. Una crisis total de representatividad, de Sí. legitimidad, donde el que saca la cabeza y dice yo represento a tal, los demás dicen no, usted no me representa a mí, usted se representa a usted mismo. Cuando eso pasa dentro de una democracia, para eso están las urnas y para eso están los mecanismos de democracia participativa y deliberativa, que Y tienen que unir al país. ahí viene entonces su propuesta de la consulta popular, pero déjeme hacer una pausa antes de llegar allí porque es muy interesante poder construir incluso el camino y saber quiénes se pueden subir a esta propuesta que usted ha hecho y que mucha gente cree que puede llegar a ser pues ese camino, ese rumbo para ponerle un horizonte, digamos, de salida a esto. Le quería hablar sobre el momento de la constituyente por una razón, es que de alguna manera, hace 30 años el desafío era el narcotráfico, el desafío también acababa de ser, obviamente, el proceso con el M-19. Sí había una efervescencia democrática de cambio que uno podría comparar de alguna manera, como usted lo dice ahora. Es el proceso de paz truncado, es el proceso de paz polarizado, digamos, esa polarización que generó lo que nos ha impedido ver ese horizonte de camino. O sea, estamos todavía atrapados en esa polarización sobre el acuerdo de paz con las FARC, porque muchos opinan, en el acuerdo hay una parte de esa reforma social que usted plantea también, de ese contrato del que hablan otros. El acuerdo de paz contiene los elementos suficientes de participación. En fin, hay una cantidad de elementos y quería saber si tiene algo que ver, digamos, esa paz del 91, esa paz del 90, con el elemento de la paz del 2016 que quedó como a la mitad. Yo creo que esos momentos constituyentes, Alejandra, que son momentos en que cambian las sociedades, requieren una lectura de los dirigentes y de los líderes políticos y sociales. Y esa lectura no se está haciendo bien, porque se está creyendo que es una lectura que se hace con los mismos parámetros del pasado. La lectura que nosotros hicimos como estudiantes hace 30 años llevó a que el punto de consenso, a que la idea mágica por la cual se unió Colombia en ese momento, que es lo que tenemos que buscar ahora también, fue una Asamblea Nacional Constituyente. Yo creo que el momento mágico de ahora es unir a Colombia alrededor de las 10 reformas sociales que no tienen color político, que no son de izquierda, de derecha ni de centro. Muchas de ellas en el acuerdo de paz. Hoy María Alejandra, precisamente hace unos minutos, estaba en una reunión de un estudio maravilloso que hizo una organización que se llama el Movilizatorio, con financiamiento de la Fundación Ford y de la Fundación Mario Santo Domingo, en donde se demuestra que el tema que más ha polarizado a Colombia ha sido el tema de los acuerdos de paz y que el tema que más une a Colombia es el tema ambiental, para demostrar que independientemente de todas las divisiones que hay en Colombia, lo social puede entrar, digamos, por las puertas dentro de una lectura de lo que está sucediendo ahora, porque es indiscutible que el grito de ciudadanía que pasó en Colombia, que comenzó en el noviembre del 19, que se dio durante 50 días acá en las calles, es un grito distinto porque está agudizada la desigualdad, la pobreza, la discriminación, el confinamiento por cuenta de la pandemia. Es decir, el nivel de déficit social de Colombia llegó a lo máximo, llegó a un 42% de pobreza, como lo ha dicho el mismo Adán. La gran pregunta es qué van a salir a ofrecer los políticos el año entrante a una gente donde no hay soluciones sociales que hay que tramitarlas ya. Y por eso yo creo que lo que hay que hacer es desactivar la crisis social, fundamentalmente. Y uno no puede pensar que el poder político que se ha hecho el de la vista gorda frente a lo que sucedió con la pandemia, que ha sido el gran ausente, el Congreso ha sido el gran convidado de piedra en toda esta crisis social,
pues vaya ahora a impedir las reformas sociales. Y por eso, para desactivar la crisis, una crisis se desactiva con medidas sociales, con reformas sociales, con lo que no se pudo hacer porque vino una contrarreforma de la constituyente e impidió que fuera efectiva y se desarrollara el Estado social de derecho consagrado en la Constitución del 91. Uno no desactiva una crisis social, María Alejandra, con medidas de orden público. Si el problema del orden público se le salió de las manos al gobierno, para eso hay medidas de orden público. Pero uno no puede creer que ese sea el camino para solucionar los problemas sociales de los colombianos. Y ese es el grito que aparece en todas partes. Un grito además dentro de un liderazgo colectivo, que yo creo que es lo que ha pasado en Colombia en los últimos 50 días. Nosotros aquí no necesitamos mesías iluminados que bajen de las nubes a señalarle el camino a los colombianos. Eso sobra. Este es un momento de democracia participativa, de deliberación, de construcción colectiva de liderazgos. Los caudillos quedan atrás. Digamos que la crisis de la política, no solo en Colombia, sino en América Latina y en el mundo, es la desconexión absoluta entre la sociedad y la política, entre unas instituciones democráticas que le tienen que servir a solucionar el problema de desigualdad, sobre todo en países como el nuestro, donde somos campeones, medalla de bronce en desigualdad en América Latina y sexto o séptimo puesto en desigualdad en el mundo. Entonces me parece que hay Una un cohesión mal social enfoque de las alrededor de, soluciones. una cohesión social además al nivel de reconocer pues una manera diferente de ejercer el liderazgo y de participar en las Exacto. decisiones públicas, en las decisiones que reclaman los ciudadanos, digamos, liderazgo horizontal que no se ha logrado entender cómo construirlo. Vamos entonces a hablar de esas 10 propuestas porque serían el contenido de algo que usted dice, bueno, hay que llevarlo al constituyente primario. No nos metamos en los enredos de los tiempos, aunque hay que hablar de eso, estamos en un año electoral. ¿Cómo sería viable realmente? Es decir, esos 10 puntos que hay de propuesta, que pueden ser 10, 8, 5, 10, 11, en fin, ¿cómo se construye un consenso para llegar a esos puntos? ¿Cómo hacerlo? Alejandra, cuando yo he tenido tiempo en la academia en los últimos meses para examinar todas las propuestas que han hecho las universidades, por ejemplo, hay una carta de los rectores de las universidades que es fundamental y que dice, mire, los problemas fundamentales de Colombia son estos. La Universidad Nacional sacó 7 documentos maravillosos, sin ningún sesgo ideológico, porque además reunió la cantidad de expertos. La Universidad Nacional, yo creo, es el centro de pensamiento más importante de Colombia. Incluso para todos los que salimos de la universidad privada, eso hay que reconocerlo. Pero eso lo suma uno a las reflexiones que ha hecho la Universidad Externado de Colombia, la Javeriana, los Andes, la Universidad Jorge Tadeo Lozano, la Universidad del Minuto de Dios, por ejemplo, que es una universidad de los estratos medios de Colombia, y uno comienza a sumar consensos, María Alejandra, es impresionante. Ese ejercicio académico vale la pena hacerlo. Y uno ve por el otro lado unas plataformas de diálogo que hay en Colombia en donde se están construyendo consensos. Es decir, en eso hay que ser mucho más optimista de lo que uno ve en las redes, que son el reino de la polarización y del extremismo. Y allí llega uno a la conclusión que efectivamente sí se puede construir un camino común. Fuera de la retórica, del gran acuerdo nacional y del gran pacto social, los técnicos, digamos, el conocimiento científico en Colombia sí lleva a que uno puede construir un camino de consensos, de acuerdos sobre cosas concretas. Uno mira esos documentos, por ejemplo, el tema de la renta mínima o la renta básica. Sí, la renta básica parece que ya es uno de los puntos que va por un lado, por el otro, nombrado de una manera u otra, es ese. Entonces, podríamos tener Exacto. la renta básica. Simplemente para mencionarlos, porque Sí. claro, esto es el resultado además, repito, de reflexión, de deliberación científica que tiene que someterse a los ciudadanos. En eso se puede diferenciar de otras consultas. Aquí uno no puede sacar las preguntas de la manga o del sombrero, sino tiene que haber un poquito de deliberación. Yo le he propuesto, por ejemplo, a los rectores que hagamos un panel con todos los expertos y que saquemos desde la universidad las 10 preguntas en renta básica, en reforma educativa, en reforma de la salud, en reforma rural, en reforma de las regiones, en los derechos de la mujer que han sido tan vulnerados últimamente, sobre todo en época de pandemia. En fin, en todo lo que representan las grandes reformas sociales de Colombia han sido represadas durante los últimos años. Porque lo que pasó, María Alejandra, en estos 30 años es que la Corte Constitucional, por ejemplo, hizo más reforma social que el Congreso. Lo que hizo la Corte a través de las tutelas es una cosa impresionante y nos falta mucho en materia de salud, pero no porque haya habido desarrollo legislativo. A mí me tocó, por ejemplo, como ministro del Interior,
con el actual rector de los Andes como ministro de Salud, de tramitar la ley estatutaria de la salud, pero la ley estatutaria de la salud no se ha desarrollado y seguimos concibiendo el tema de la salud como un tema de un negocio, como un tema que no es un servicio público, que no es un derecho fundamental, y vemos además una cantidad de inequidades a nivel de la calidad del servicio, lo que le ha tocado vivir al cuerpo médico, paramédico, sanitario en general durante la pandemia, es, María Alejandra, la vulneración diaria de los derechos laborales de quienes están, como se dice, en la primera línea, y todo el mundo cínicamente felicita, le da una palmadita en la espalda, y no ha habido una reforma laboral que proteja a los médicos, a los paramédicos y por supuesto al personal sanitario, para poner solo un ejemplo. La Sí, reforma rural, María Alejandra, hablando para con hablar de Rodrigo eso, Primi estaba por supuesto en los acuerdos de paz y está completamente suspendida. Y así sucesivamente, uno puede ir buscando conocimiento técnico, apuntando además hacia donde hay consensos, dejando atrás donde hay disensos, y uno puede armar un documento donde estén esos 10 puntos concertados por lo técnico, pero avalados por los ciudadanos. la consulta, en este caso, digamos, tiene este contenido que le decía ahora que hablando con Rodrigo Primi hace 15 días aquí en Hoja de Ruta, mencionaba un poco lo mismo en el sentido de lograr legitimidad de las preguntas. Entonces me decía, bueno, podemos, digamos, ir a la democracia incluso por sorteo, que es una fórmula para poder generar, saltarse, digamos, ese intermedio de los líderes políticos y de los partidos, y generar una legitimidad de cuestionario. Entonces, digamos, eso sería un primer paso. ¿De qué manera y alrededor de qué tiempo podría tomar eso? ¿Por qué se lo pregunto? Porque si no estamos hablando de una constituyente que ya está descartada en el caso colombiano, estamos viendo que el gobierno le queda muy poco margen de maniobra, porque ya está terminando, porque tiene un problema, digamos, de popularidad muy grande y porque la zozobra continúa. Es decir, esto no ha Así es. pasado, ¿no? Se está tramitando ahí poco a poco, pero no ha pasado. Generar el cuestionario primero y luego hacer una convocatoria para que la gente lo tenga en la cabeza, y yo también, como la consulta anticorrupción. Es decir, eso es un poco la llevada hacia el constituyente de este tipo de temas. Es viable y estamos enfrentados al umbral y a la votación que lo haga obligatorio. Es decir, ¿cómo se tramita eso para que nos quede claro? Pero María Alejandra, un proceso mucho más deliberativo. Digamos que hace 30 años, cuando nosotros éramos estudiantes o recién salidos de la universidad, era la democracia participativa lo que estaba de moda y lo que estaba en boga. Hoy en el mundo la democracia es deliberativa. Deliberativo, No es sí. tanto llevar a participar, sino llevar a la gente a reflexionar, Uh -huh. a opinar sobre los temas. Y la polarización es la antítesis de eso. Todos lo sabemos. Mucha gente defiende la polarización, que no, que así son todas las democracias. Eso no es cierto. Un país que está en los extremos es un país que impide la deliberación de que yo llegue racionalmente a tener una posición política que esté fuera de los dos extremos. Y no estoy tratando de defender, digamos, el centro como tal, porque el centro como tal también puede llegar a defender escenarios extremistas. Estoy defendiendo la capacidad que tiene el ciudadano de participar en un proceso, elaborar una solución de carácter social. Lo que se hace ordinariamente, María Alejandra, yo imagino que Rodrigo Primi eso se los debió explicar a ustedes. Uno mira los procesos constituyentes del mundo recientemente, en Europa, en Estados Unidos y en Canadá. Es tener uno, primero, lo que estamos haciendo acá, el insumo de los técnicos. Ajá. Un técnico que diga, mire, la renta mínima, la renta básica debe tener estas características, y la pregunta tiene que ser así. Pero eso tiene que pasar por el filtro de los ciudadanos. Y esa democracia significa algo más que una encuesta, que todo el mundo se guía por encuestas. Yo le decía a unos líderes políticos la semana pasada, ustedes siguen funcionando por encuestas, no hagan encuestas, hagan grandes convocatorias ciudadanas, que eso lo permite hoy la tecnología. Entonces lo que hacen en el mundo moderno se llaman los mini públicos, que Sí, nosotros lo hicimos, que son como asambleas democráticas. Un sí. encuestador escoge 150 o 1.500 ciudadanos y se dedica durante todo un fin de semana a sistematizar la opinión de un ciudadano para que pase el conocimiento técnico por el filtro de la ciudadanía. Esto lo hicimos el año pasado con los resultados de las cumbres de diálogo social, donde Sí. estaban esos diálogos imposibles, y llegamos a 6 consensos. Por ejemplo, tenemos un consenso para mencionar un ejemplo concreto, María Alejandra, que es el retorno al campo, que es la reforma rural, que lo firmó el doctor Carlos Enrique Moreno, cuñado del presidente Uribe, consejero del presidente Duque,
y el presidente de las dignidades agropecuarias. Es decir, un consenso que alguien dijo, esto es imposible lograr, pues lo logramos. Y Claro. lo pasamos por el tamiz de los ciudadanos, y entonces un campesino del Catatumbo, un representante de las comunidades afros del Chocó, alguien de la otra Colombia en el Putumayo, estaba en ese mini público y opinó sobre eso, que es algo mucho más elaborado que una encuesta, mucho más elaborado. Es una especie de focus group, como los Sí, encuestadores lo saben hacer, pero opinando, deliberando, no simplemente diciendo sí o no, sino aportando su conocimiento a mí me práctico de una preocupa decisión teórica. de este momento y me preocupa porque yo lo he intentado, perdón que también lo meta yo aquí en el camino hacia el plebiscito por la paz, cuando se planteó una conversación enorme y era justamente pensada, pero además diseñada a partir de la democracia deliberativa, y la, imaginando que la participación de todas las personas siendo partícipes de la misma conversación desde diferentes puntos de vista, desde diferentes emociones, por supuesto, siendo víctimas o no del conflicto en ese momento, pero yo sentí que la derrotó la política. Es decir, yo creo que el Estado colombiano, los partidos, todavía no están preparados para asumir este tipo de espacios de deliberación. El Estado no ha logrado encontrar, digamos, o ponerse a tono con ese desafío moderno y me preocupa que estando como con tan poco tiempo no logremos echar hacia adelante esto. Si esto no se da antes de las elecciones, ¿se podría dar después? Muy difícil, María Alejandra, y respecto a eso, evidentemente que hay una gran incapacidad del Estado, sobre todo para el diálogo social. Nosotros desde el primer día hicimos la primera cumbre, que fue recién posesionado el presidente Duque, le dijimos, presidente, cree un espacio de diálogo social. Usted necesita un consejero presidencial de diálogo social. Usted necesita un despacho que dependa de usted para propiciar lo que viene. Porque todos, María Alejandra, los que hemos creído además en el proceso de paz, sabíamos que el conflicto armado se iba a convertir en conflicto social y Claro, que había que arbitrar el conflicto social y que claro. había que hacer las reformas sociales, unas en el acuerdo de paz, otras nuevas, porque tampoco es que todo esté allá, pero sí hay reformas que nunca se hicieron. El capítulo étnico, por ejemplo, el acuerdo está completamente incumplido. La reforma rural, lo último que hundieron fue la jurisdicción agraria, que era un elemento fundamental para sacar adelante eso, pese a que es norma de la Constitución, con lo cual además uno sostiene lo que ha pasado, tanto con eso como con lo otro, que nunca se desarrolló la Constitución. Pero yo creo que la ciudadanía sí está lista, María Alejandra, eso es lo importante. Y yo he visto en estos días que he hablado con mucha gente, con los colectivos y con las plataformas de diálogo, hay mucha gente en esa dirección. El Sí. estudio del cual acabo de ser partícipe de esta mañana demuestra exactamente eso, que la gente sí quiere consensos, que la mayoría de la gente está fuera de los extremos, María Alejandra. Y eso es una gran noticia, que quien polariza, por ejemplo, que es una gran conclusión dentro de ese estudio, no son las mujeres, por ejemplo, por decir algo, que uno sabe que el elemento polarizador de las redes sociales son el 90% hombres y que los temas que más polarizan en Colombia, curiosamente lo dice este estudio, es el tema alrededor de la controversia del proceso de paz y que hay otros que no polarizan tanto. Entonces lo que uno piensa es que si esto ha venido funcionando, y les digo, tenemos nosotros una experiencia concreta, que fue las 6 cumbres de diálogo social que hicimos en la Procuraduría en su momento y logramos 6 consensos, que yo los someto como otro de los elementos de juicio para el elemento técnico de las 10 preguntas. La diferencia, que usted me ha hecho la pregunta con la consulta anticorrupción. Las preguntas de la consulta anticorrupción, con todo el respeto, salieron un poco de la manga. Fueron Sí. unas personas que las hicieron, nunca hubo deliberación ciudadana. Yo creo que en este momento eso lo podemos lograr utilizando la tecnología y lo necesitamos. Un ejemplo, el rector de la Universidad del Minuto de Dios, el padre Harold Castillo, ha Sí, hecho la conversación más grande de Colombia. sí. Recibió, entiendo, decenas de miles de opiniones de los Fueron más de estudiantes. 10.000 jóvenes que participaron ese día a la Exacto. misma hora Entonces respondiendo ya a hemos, una pregunta y es qué oportunidad podemos rescatar de esta crisis. Era así más o es. Y es que, María Alejandra, la tecnología sigue evolucionando. Todo el tema de los algoritmos lleva, por ejemplo, a que en el estudio que presentaron hoy, analizaron más de 2.700.000 datos de las redes para contar con un algoritmo qué es lo que pasa en las redes en Colombia y cuál es la explicación de la polarización. Y la gran conclusión es muy optimista. Es decir, que aquí hay un espacio para armar un gran consenso y un gran acuerdo, que es de lo que todo el mundo habla, pero nadie dice cuál es el camino. y cómo Yo y creo que en cómo una democracia son las urnas.
¿Y qué pasa con el gobierno? ¿Dónde se sitúa el presidente Duque en esta propuesta? Bueno, yo creo que si el presidente Duque está conectado con lo que está sucediendo, pues no se va a poder oponer a esto, como le pasó un poco a los verdes en el año 2018. Es que, María Alejandra, eso es otro también que hay que destacar. Digamos que ese es un caso exitoso, independientemente que no hubieran pasado el umbral. ¿Por qué? Porque fue una campaña que se organizó muy rápido. Fue el cuarto proceso electoral del año 2018. Es decir, los colombianos estamos aburridos de votar. Hubo parlamentaria, primera y segunda vuelta. Esto fue el 26 de agosto, después de haber elegido el presidente Duque, sacó 11.700.000 votos. Sí, sí, ¿no? Es decir, la gente participó, faltaron 500.000 votos para pasar el umbral, por eso no se Pero digamos que en convirtió ese en algo caso obligatorio. tendríamos pues, una referencia, era anticorrupción. Más allá de que las preguntas fueran detalladas, etcétera, había un objetivo concreto, la anticorrupción, que por supuesto todos los ciudadanos quisiéramos poder derrotar la corrupción, que es uno de los grandes males del país. ¿Cuál sería el gran tema de esta consulta? La agenda social de Colombia de las próximas La décadas. desigualdad, la pobreza, la Exacto, agenda las social. reformas sociales que necesita Colombia para responder no solo a este estallido social, sino para desactivar la crisis. Es ¿Y lo que cómo se tenemos. va a poner usted a mover adicional esa propuesta? Ya la ha publicado, hay mucha gente comentándola. ¿Qué Sí, está viendo alrededor de su hemos propuesta? trabajado mucho, María Alejandra, con las organizaciones sociales. Primero que todo, con las minorías. Hemos estado pues con los pueblos indígenas, con los afros, con los campesinos, y hay muchas organizaciones que quieren estar en el comité promotor de la consulta. Por decir algo, en el caso de la Minga, ellos van a analizar, la semana pasada quieren enviarle un mensaje al país de que ellos van a estar dentro de la institucionalidad y que ellos creen que por un mecanismo democrático se puede definir lo que no se definió además con el Comité Nacional del Paro, es que es de ese tamaño, María Claro. Alejandra. Y es un poco desactivar esto. Uno se pregunta cómo va a ser, para hablar en el lenguaje epidemiológico, cómo va a ser el tercer pico de las marchas en este país. Todos Bueno, sabemos que esto es violento. Es muy triste, la ya se violencia está está en nuestro. anunciando para el próximo 20 de julio que hay una convocatoria, volverá, digamos, la intensidad de la protesta y como se habrá profundizado para ese momento el debate sobre el orden público y la violencia y los vándalos y los bloqueos, etcétera, pues de alguna manera entra yo no diría, no sé si decirlo desprestigio, pero sí en el desgaste, esa interlocución con el comité de paro y los jóvenes de primera línea diciendo nosotros de aquí no nos levantamos porque justamente no pasa nada, si nos vamos a ir aquí no van a hacer nada. Entonces, llegado el 20 de julio va a haber otro momento del tercer pico de la protesta que podría conducir de alguna manera a estar más maduros y más preparados para decir, bueno, no vamos a volver, digamos, simplemente a registrar este momento, sino a darle un proceso. ¿Ha tenido algún contacto con el gobierno, con la institucionalidad, digamos, que esté Sí, no en... todavía, de manera directa no, pero vamos a tenerlo. Yo creo que eso hay que tenerlo. Y lo grave, María Alejandra, es un poco desestimar de alguna manera el papel que juegan los violentos en esto. Porque yo Sí, no soy de la teoría, ni mucho menos que aquí son soluciones de orden público. Pero sí, lo que viene de aquí para adelante, y eso le conviene a los extremos, es seguir polarizando. Y la sí. violencia polariza. Y todos sabemos, es muy triste, por ejemplo, comparar con lo que sucedió hace 30 años, pero uno no puede descartar un escenario de esa naturaleza, en que la violencia sea la que se apodere de la solución de esto, como sucedió en Cali, que lo vimos ya en el segundo pico Sí. de las manifestaciones sociales. ¿Por qué? Porque no se ha desactivado la crisis. ¿Por qué? Porque la gente no ve reformas sociales realizadas para satisfacer, digamos, todo ese grito de ciudadanía que se vio en la calle. Yo creo que, hablando de eso, la consulta popular es un antídoto. ¿Para qué? Primero, para unir al país. Segundo, para desarrollar la Constitución del 91. Y tercero, para materializar las reformas sociales que han venido reclamando los ciudadanos. Así es ¿Y como le estamos en viendo. qué tiempo podría darse eventualmente la convocatoria para la votación de la consulta? María Este Alejandra, tenemos que inscribir el comité promotor de la consulta ante la registraduría, hay que recoger firmas, estamos pendientes, por ejemplo, de que haya una posibilidad que le interesa además a todos los grupos políticos, es que haya firma digital como resultado de una decisión que va a tomar la Corte Constitucional en relación con el Código Electoral. Hemos descubierto una circunstancia que es importantísima porque no le costaría nada a Colombia contabilizar esta consulta, que es que el 28 de noviembre se van a elegir por primera vez los consejos claro, los de la jóvenes. juventud. Ujú. Eso en este momento es algo que está a la vera del camino y que es un mecanismo de una gran potencialidad
obviamente solo para los jóvenes, pero valdría la pena aprovechar las urnas ese día para contabilizar una consulta popular y entrar al 2022 con un mandato ciudadano clarísimo, María Alejandra, para el próximo Congreso, para el próximo gobierno, de que Colombia avanzó unida en la agenda de reformas sociales para las próximas décadas, desarrollando la Constitución del 91. Cuando a mí me preguntaban los chilenos, ¿ustedes qué es lo que van a dejar? Yo le digo a los estudiantes en un libro que precisamente está entrando a las librerías, y aprovecho para hacer la cuña. María Alejandra, este libro es la historia del movimiento estudiantil. Está saliendo hoy, mañana está en Ah, las ok, muy librerías. bien, buenísimo. Y lo que estamos, yo le dediqué el quinto capítulo a los jóvenes y lo que le estoy diciendo, mire, lo que nosotros hicimos hace 30 años, ustedes tienen que continuar. El ciclo histórico de la constituyente, de alguna manera, se frenó por toda la contrarreforma, principalmente en lo social, en seguir siendo este país Ujú. el paria en materia de reformas sociales, el campeón de la desigualdad, de la pobreza. Eso es lo que hay que parar. Y eso es responderle a la calle, que es lo que está reclamando. Y los momentos y los hitos son fundamentales a veces para convocar. Con los 30 años de la constituyente, de la Constitución, ¿se va a aprovechar, digamos, ese escenario? ¿Podría ser ese escenario para plantear un poco Estamos en eso. el camino? Así es, porque yo he hablado con buena parte de los constituyentes que viven en este momento y que van a estar en la celebración de los 30 años, y mucha gente está de acuerdo en que cuando uno está de nuevo en un momento constituyente, en un gran momento de cambio, debe ser la ciudadanía de manera directa la que tome estas decisiones, como se hizo en el Frente Nacional, María Alejandra, plebiscito de 1 de diciembre de 1957, como se hizo con la séptima papeleta 11 de marzo de 1990, como se hizo, lamentablemente, pues no se ganó en ese momento con lo del plebiscito de los acuerdos de paz, como lo perdió el presidente Uribe en el referendo del año 2003, teniendo un 80% de capital político. Son momentos de la historia en que vienen los cambios, y este es un momento de esos, y por eso hay que aprovechar. Todo esto, y no quiero pues que quede la sensación de que de los cierres que estoy buscando la noticia, porque Hoja de Ruta, al contrario, es un espacio de conversación, de reflexión, sin buscar pues un titular. Pero Fernando Carrillo ha estado en la vida pública y ha estado preparándose eventualmente para estar en la presidencia de la República. ¿Usted descartaría eventualmente poder ser líder de este proceso hacia adelante? María Alejandra, yo lo único que descarto acá es que se utilice esta plataforma, que es una plataforma ciudadana. Esto es alta política ciudadana, esto no es nada electoral. Y que se Ujú. utilice para una aspiración electoral me parece una irresponsabilidad, me parece una insensatez y además una estupidez. Creer que uno puede utilizar a la ciudadanía para satisfacer sus vanidades personales. Y lo digo además porque esto gana si lo toman los jóvenes como una causa propia. Claro. Nosotros estamos, yo estoy planteando la idea, aprovechando que pude hacer esa reflexión sobre lo que pasó hace 30 años. Pero esto se lo tiene que apropiar la ciudadanía. Es la ciudadanía la que pondrá los 15 millones de votos o los 16 millones de votos si logramos materializar esta consulta. Y yo creo que es una insensatez en este momento abrir espacios para candidaturas. Lo que necesita María Alejandra del país en este momento es unirse alrededor de una idea, es tener un propósito común. Todos los historiadores le cuentan a uno que una sociedad progresa cuando tiene un propósito común, no cuando está absolutamente fracturada como está Tiene un Colombia. sentido de ¿Cómo nación. uno fracturando la realidad de este país, diciendo que uno tiene la capacidad o la intención o la voluntad de ser presidente de la República? Eso a mí me parece una insensatez en este momento. Y uno pensaría que en algún momento se logra esa madurez, ¿no? Cuando son procesos sociales tan profundos y ya los hemos vivido y es un estado de demostrar madurez y demostrar modernidad, demostrar sentido de modernidad. Me preocupa, quizá una de las ideas que en estos días he escuchado mucho es un poco la resignación y el hastío y decir, estamos en América Latina, nos tenía que pasar. Siempre hemos Claro, estado como tratando de que somos una esquina más o menos privilegiada, aún en medio de una guerra, aún en medio de un conflicto, pero con instituciones fuertes, con una estabilidad económica, y que de pronto llegó el momento del estallido y de la, digamos, americanización de Colombia. yo Eso, creo, María Alejandra, que esa es una tesis que no le cala a las nuevas generaciones. Es una tesis que la formuló un profesor, el profesor Hirschman, que habló de la fracasomanía de América Latina. sí, Yo creo que los jóvenes están pensando otra cosa, están buscando un horizonte diferente. Esta encuesta de la que les hablo y este estudio, más que es una encuesta, es un sí. estudio empírico de lo que pasa en las redes sociales, apunta que, por ejemplo,
el medio ambiente es un elemento fundamental de unión en Colombia. Es Sí, lo sorprendente de todo lo que ha pasado con el acuerdo de Escazú y con el fracking y todo claro. esto. El segundo tema es una generación que lo social lo ve como una meta inmediata, que no soporta la desigualdad. Y lo tercero, que es una generación que va a poner la tecnología al servicio de lo primero y de lo segundo. Cuando se habla de tecnología verde, uno mezcla la tecnología con la necesidad de tener estrategias contra el cambio climático y una economía verde. Y Ujú. además de utilizar también la tecnología para tratar de reducir la desigualdad. Que lamentablemente después de esta pandemia lo que ha aumentado es la desigualdad digital. Fuera que ya estábamos mal con desigualdad económica, social, política, jurídica, ahora tenemos una brecha digital lamentable como resultado de estos escenarios que se han presentado después de la pandemia. Entonces me parece que esta generación no va a soportar lo que nos ha tocado soportar a nosotros, ni lo que soportaron generaciones anteriores. Los esquemas, además de sentarse en el sofá republicano entre los grandes líderes políticos Eso iluminados ya, a ya definir el futuro de la sociedad, eso se acabó, María Alejandra, eso se tenemos que dar acabó. vuelta a la página y entrar en el mundo moderno. Nos queda menos de un minuto. Muchísimas gracias porque además estamos simplemente sumando voces, Es, sumando propuestas y buscando, en este caso, una hoja de ruta para Colombia en este momento y en esta propuesta de Fernando Carrillo, pues es una consulta popular para una nueva reforma social. El diagnóstico de Fernando Carrillo es que esto no lo logra una sola persona, no lo logran los líderes políticos, sino que tiene que ser la participación de la gente directamente en las urnas como constituyente primario para poder desembocar todo esto que ha pasado alrededor del paro nacional, este estallido social y lograr una reforma social que se legitime a través del voto. Veremos qué camino toma esta reforma y los espero la próxima semana en otra hoja de ruta. Buenas tardes.